Siga respirando, no hay derecho, por Dios. De esto y más vamos a hablar con el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, quien está con nosotros en el programa, a propósito también del documento que tengo aquí en mis manos, que emite la Defensoría, pidiéndole al presidente de la República electo, a Pedro Castillo, que por favor, se mantenga muy lejos de todo lo que tiene que ver con actos de corrupción. Dice, cabe señalar que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23.000 millones de soles del erario nacional. El costo de este flagelo no es solo económico, sino también representa un obstáculo para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país. Luego terminan diciendo, por todas estas razones consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y con mayor razón condenadas por delitos de corrupción. Ojalá que el mensaje le llegue bien a Pedro Castillo, porque ya sabemos que en Perú Libre hay varios investigados, por terrorismo incluso también, y en el caso de Cerrón es un sentenciado por el delito de corrupción. Señor Gutiérrez, gracias por venir. ¿Qué tal, Juliana? Encantado de saludarla. Primero quiero aprovechar su presencia para hablar de esto que tiene que ver con el Hospital Almenara. Sí, bueno, ¿recuerda usted cómo empieza el gobierno, cómo debuta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Justamente con un escándalo de corrupción y justamente vinculado al sector salud. Este servicio público, este derecho fundamental ha sido mercantilizado, y estoy hablando desde el Estado, porque no es el sector privado, desde el Estado. Y esto empaña la gestión estupenda que hace la primera línea de base, que son los médicos y las propias instituciones como de salud. Me consta el trabajo que han venido haciendo las autoridades, sobre todo de articulación, porque han estado en el pasado muy desarticulados, invertebrados, y hoy estamos viendo la dinámica que se está ganando respecto a la cobertura de vacunación. Entonces, la corrupción es un flagelo que tiene un impacto económico enorme, como el que usted acaba de señalar, 23.000 millones de soles al año, según la Contraloría General de la República. Pero la corrupción nos sustrae derechos, nos roba derechos y afecta a los más vulnerables. Por eso, en clave de colaboración, la Defensoría del Pueblo, de colaborador crítico, le dice al presidente de la República: usted como primer mandatario, usted como persona que encarna el Estado y la Nación, usted tiene que liderar esta política nacional, esta política de Estado, que es el combate contra la corrupción, proscribiendo, alejando a aquellas personas que estén investigadas y peor aún condenadas por corrupción. ¿Es un mensaje directo por el caso de Vladimir Cerrón? Es un mensaje amplio y directo. Amplio porque no solamente se refiere a una persona, sino a todos aquellos que estén investigados o sancionados, señalados por corrupción. Déjeme que le ponga un ejemplo. ¿Qué sucedería si una ministra de la mujer tuviera como asesor o un violador? Así es. ¿No? O un investigado por violación, o un sancionado en primera instancia por violación? Eso es inaceptable. En esos mismos términos, nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, y particularmente esta, que es una política de Estado, que es mucho más, tiene que primar, porque además el propio presidente Castillo ha levantado esta bandera, que estoy convencido que hará todos los esfuerzos por honrarla. ¿Ha conversado con él de estos puntos específicos? No, yo todavía no he conversado con el presidente, hemos enviado una felicitación y aprovecho estos segundos para felicitarlo y decirle que la Defensoría va a colaborar como con él, como con todos los demás presidentes que han habido, en que su gestión tenga el mayor éxito posible, porque eso va a ser la concreción de los servicios, la concreción de los derechos. Seguro, y el bien de todos, ¿no? Por supuesto. Las cosas marchan bien, nos beneficiamos todos, pero las cosas también podrían marchar mal y ya bastante mal la hemos pasado, valga la redundancia, por situaciones políticas que lo que han hecho es retrasar el crecimiento del país. Hay varios investigados, ¿no?, de Perú Libre en este escándalo de los dinámicos del centro, empezando, por ejemplo, por el secretario de organización, Arturo Cárdenas, conocido como Pinturita, que es el protagonista de varias escuchas y que además
lo que se manifiesta en este material se puede corroborar con lo que vienen diciendo los aspirantes a colaboradores eficaces, que dicen que efectivamente él, sin tener un cargo público, él el que se encargaba del teje y maneje al interior de la Dirección Regional de Transporte del gobierno de Junín y también, ya sabemos, en la Dirección de Educación. Sí, precisamente por eso nuestro comunicado es directo, sin rodeos, sin ambajes. Estamos diciendo que nadie que esté investigado por corrupción puede estar cercano al poder. Primero por todas las razones que hemos explicado, pero además porque esa cercanía es peligrosa para una investigación objetiva, para un juzgamiento objetivo. Es extraordinariamente peligrosa. Y por eso es que es fundamental que quien encarna y lidera una política de Estado, una política nacional, tenga la sabiduría de distanciarse, y este es un mandato constitucional. Este no es una recomendación. De acuerdo. No es un consejo que te doy. Porque, mire usted, el Tribunal Constitucional ha sido muy claro respecto a la necesidad de estas políticas y de que el presidente las lidere. Y esto surge de la propia Constitución. Y por último, no necesito apoyarme en estas instituciones. La Defensoría del Pueblo también lo ha interpretado en este sentido. Y a propósito de sabiduría, quisiera mencionarle, deme un segundo para mencionarle lo siguiente. Ayer vi una entrevista de la esposa del presidente. Cuando le preguntan, qué atuendos, qué vestimenta va a llevar usted el 28 de julio, ella dice, la vestimenta no importa. Lo que importa son las conductas. Lo que importa, es lo que lleva uno dentro. ¿Eso sabe qué cosa es? Sabiduría. Así es. No necesariamente de conocimiento técnico, no necesariamente conocimiento académico, eso es sabiduría. Entonces yo espero que su esposo tenga la misma sabiduría, tengo la expectativa de que tenga esa sabiduría también, que es una sabiduría que viene de los Andes, ¿no? Hemos tenido que esperar 200 años para que una persona que viene del interior del país, del Perú profundo, levantando dos banderas, cerremos las brechas y luchemos contra la corrupción. Como ha dicho su propia, la señora Verónica Mendoza, todos esperamos que cumpla esas promesas, esas propuestas. Cuando lo escucho hablar siento que tiene expectativas positivas, que tiene esperanza de que el gobierno de Castillo va a hacer una buena gestión, ¿no me equivoco? Como decía Bryce Echenique, yo soy un pesimista que siempre cree que las cosas van a salir bien. ¿Y eso le ha hecho equivocarse mucho? Bueno, yo siempre me paro equivocando, pero tengo la vocación de reconocer mis errores y enmendar. Y creo que todo el país, no porque lo diga yo, todo el país tiene ahora que conciliarse y enfrentar los retos y desafíos que tenemos, que son enormes. Solo le voy a dar un dato, si me da un segundo. Sí. ¿Cuántas instituciones adscritas al Ejecutivo cree que existen? 540 instituciones. Muchas veces un presidente del Consejo de Ministros termina su gestión y no ha podido siquiera un solo día reunirse con los jefes de una de esas instituciones. Usted necesita conocer las políticas nacionales o las políticas de Estado, las políticas públicas que despliegan esas políticas nacionales, las políticas sectoriales, las competencias, las funciones. Y tiene que tener todo un equipo para poder echar a andar el Ejecutivo. Entonces todos tenemos que apoyar para que esto comience a funcionar. Con más razón, ¿no debió ya haberse reunido con Pedro Castillo, siendo usted además, digamos, la cabeza, el jefe de una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo? Bueno, entiendo que el presidente el día de hoy se ha reunido con el Contralor, me parece muy bien, eso da una señal que le preocupa la corrupción, la eficiencia del Estado. Estoy seguro que a él también le interesan los derechos humanos y va a haber ocasión seguro. Apenas han pasado 24 horas de su proclamación, tampoco es que haya pasado mucho tiempo. Por lo tanto, estoy seguro que vamos a tener ocasión de reunirnos y ahí tendré oportunidad de hablar de las competencias de la Defensoría del Pueblo y toda la importancia de su trayectoria a lo largo de todos estos años. ¿No tiene ningún tipo de resentimiento? ¿No le quedó allí algo, digamos, no sé, de pronto una emoción
no del todo grata luego de escuchar en algún momento de la campaña al propio Pedro Castillo diciendo que había que desactivar la Defensoría del Pueblo. Luego dijo que no y firmó la proclama ciudadana donde respetaba, entre otras instituciones, a la propia Defensoría. Pero claro, el cambio de discurso siempre te queda dudas porque no sabes si finalmente va a cumplir lo primero o lo segundo. Yo estoy vacunado contra todo tipo de resentimiento y vacunado contra todo tipo de temor. Ni tengo resentimiento ni tengo temor. Ni tampoco hago equilibrios, como usted puede constatar con la comunicación que acaba de leer. Yo no me voy por rodeos ni ambajes. Yo digo las cosas como son, porque la única expectativa que tengo es que se cumpla la Constitución, se materialicen los servicios públicos y los derechos humanos. Voy a apelar entonces a su honestidad y a sus formas claras de decir las cosas para preguntarle si parte de esta división que existe ahora en el Perú, de todas estas fisuras, ¿no?, del clasismo, del racismo, del maltrato, la violencia y de todo lo que todos hemos sido víctimas en medio de esta coyuntura tan revuelta, ¿considera que la principal responsable fue Keiko Fujimori? Responsable de azuzar los ánimos, ¿no?, para generar más distancia entre peruanos. Bien, le voy a hablar con toda claridad también respecto a esto. Yo creo, y esto si usted me da la oportunidad, lo veremos en otra entrevista, porque no quiero adelantarme, solamente apenas le voy a dar, voy a subrayar algunas cosas que ya dije en otros comunicados o en otras entrevistas. Y es que necesitamos hacer una evaluación del sistema electoral. Esto no me lleva a decir que falta legalidad o legitimidad. El presidente tiene la legitimidad y la legalidad que le dan los resultados y los votos, así sea por media docena de votos. Tiene esa legalidad. Pero déjeme decirle también que la legitimidad es un capital que tiene que preservarse, como dijo su esposa, con las conductas. Entonces, nosotros reconocemos los resultados y todo el país tiene que reconocer los resultados. Y respecto a esta situación de incertidumbre que ha habido, tiene varios factores, no es un solo factor. No podemos desconocer que han habido serios problemas. Si usted ahorita, voy a poner un solo ejemplo, si usted ahorita va a un banco, va a una notaría y usted hace un acto administrativo, un acto jurídico ahí, por ejemplo, usted pone su dedo en el biométrico y va a salir todos los datos de Juliana Oxenford, su firma, su rostro, su dirección, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que un notario sí puede tener acceso a esa información y un juez del máximo tribunal electoral no. Entonces, aquí hay cosas que hay que corregir. Ya le digo que nadie va a desconocer eso, pero que el sistema, sus costuras han sido rotas, sí me preocupa. Pero un sistema, perdón que lo interrumpa, que ambos candidatos, en la segunda vuelta me refiero, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, sabían que eran las reglas del juego. Es decir, efectivamente hay mucho en cuanto a el proceso electoral en sí, que tiene que cambiar, se tiene que modernizar, tienen que haber formas, recursos. Hoy en día hay muchísima tecnología, se permite, como en otros países, contabilizar, evaluar de una manera mucho más prolija, pero mientras eso todavía no sucede en el Perú, candidatearon de igual manera los dos, pasaron a una segunda vuelta y sabían que no era la mejor cancha, que de pronto el gras no estaba en sus mejores condiciones, pero que así se tenían que poner los chimpunes y salir a patear la pelota. Entonces, por eso tienes que reconocer los resultados. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué opina usted de este discurso repetitivo, sistemático de Keiko Fujimori y compañía de decir que hubo fraude? Porque irregularidades de todas maneras hubo. Situaciones de pronto ciertamente anómalas, pues también, pero ya cuando hablas de fraude estás hablando de una situación donde hay muchos personajes o entidades coludidas para hacer daño. Eso es un fraude. ¿Eso para usted hubo? Nosotros ya planteamos una posición respecto a esto y la voy a repetir. Nosotros hemos supervisado el proceso electoral. Si nosotros hubiéramos identificado un fraude sistemático, un fraude masivo, un fraude en el que hayan estado involucrados las autoridades, lo hubiéramos señalado sin ninguna reserva. Lo dijimos desde un primer momento, de manera que usted me da la oportunidad para repetirlo. Pero eso no me impide ver, como usted misma ha señalado, que hay muy serias irregularidades. Tal como está el sistema, no podemos ir a otro proceso electoral. Mire, usted ha renunciado el Tribunal de Honor. Estamos con un jurado
de 4 miembros. Estamos con un proceso que no ha sido lo suficientemente transparente y un largo etcétera. Entonces, ¿vamos a seguir así? No, como usted bien ha señalado, los resultados ya se han dado y no hay todavía elemento objetivo, de manera que no tenemos por qué cuestionar los resultados. Pues dije hace un momento, tiene legalidad y legitimidad, pero sí tenemos que mejorar la institucionalidad electoral. Todo siempre se puede mejorar y lo que menos queremos es repetir de aquí a 5 años una situación igual. Sí, pero perdón, a ver, tampoco nos parapetemos en frases genéricas. Eso de que todo se puede mejorar es algo así como que no vamos a mejorar nada. No, que se tiene que mejorar. Eso es otra cosa. Porque ¿quién va a querer vivir una historia como esta? Por supuesto. O sea, claro, también depende de los competidores, ¿no? Y sabíamos que Keiko Fujimori no iba a aceptar una tercera derrota, digamos, tranquila y acercarse, tocar la puerta a su contrincante y decirle aquí estoy. Bueno, ¿qué piensan los competidores? Perdón que le interrumpa. ¿Qué piensan los competidores? No es nuestra preocupación. A nosotros nos preocupa la institucionalidad del país, a nosotros nos preocupa que los próximos resultados electorales sean lo más transparentes, lo más eficientes. Y también nos preocupa, para que no me lleve usted tanto al tema político, porque yo soy un funcionario que se preocupa y ocupa derechos humanos y no los temas políticos, me gustaría, si usted me lo permite, hablar de la transferencia y su vínculo con los derechos humanos. Sí, pero antes de eso yo sí quisiera quedarme un ratito en el tema de la institucionalidad, porque justamente en aras de que este país siga avanzando, que se respete la gobernabilidad, el Estado de Derecho y demás, se tiene que saber ganar, que eso es facilísimo y eso todos quieren, pero también se tiene que saber perder. Y si regresamos al tema del país dividido, fisurado, que además es el comentario con el que usted partió esta entrevista, tenemos que ser absolutamente objetivos y entender que la conducta de los dos, en una segunda vuelta, donde ya se sabía prácticamente perdedora la señora Fujimori, no hizo más que seguir violentándonos entre nosotros, no hizo más que llevar ese combustible, esa gasolina, a sus simpatizantes, a la gente que está con ella o estuvo con ella, para luchar por reconocer algo que no tuvo nunca cómo demostrar, que es este famoso fraude que coincidimos en que no existió. A eso me refiero, a la calidad de los competidores, que usted me dice, sí, eso no es mi terreno, ese no es mi tema, pero mire usted cómo esto termina siendo una especie de círculo vicioso que nos regresa al mismo punto. Yo no voy a escamotear el cuerpo, no voy a escamotear una respuesta. Pero no solamente hablemos de un aspecto, hablemos de todo. Usted me está hablando de un solo aspecto, le voy a responder. No ahora, sino desde hace mucho, venimos diciendo, desde la época del expresidente, el señor Vizcarra, venimos diciendo lo siguiente, desde Pedro Pablo en realidad, la función de la oposición, sea en el Parlamento o sea en el proceso electoral cuando uno ya perdió, es fiscalizar y colaborar. Hay un principio constitucional que es el principio de colaboración. Si usted no ganó y quedó en la oposición, su función es colaborar, no destruir. Y ese principio se incumplió en todo este quinquenio. No podemos admitir que este nuevo quinquenio transitemos esa misma ruta. Esto en primer lugar. El otro aspecto es el siguiente. El presidente, es decir, ya quien gana, es quien tiene que liderar y gobernar para todo el país. De acuerdo. Para todo el país. Y esa es, digamos, la gran función. Esa sí es una misión de quien ganó. De acuerdo. O sea, no es solo el opositor al que hay que cargarle todas las tintas, bien cargadas, dicho sea de paso. Pero el presidente que ha ganado tiene la obligación de gobernar para todos y además articular al país. De acuerdo, y además respetar, en este caso, la democracia, que es algo que la mayoría tememos que de pronto se pierda, sobre todo por los vínculos, ¿no?, las simpatías que se tienen desde este próximo gobierno, lo sabemos, hacia dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba. ¿Usted siente temor de que no se respete más adelante el Estado de Derecho o considera que esa fue mucha bulla que se generó en torno a la candidatura de Pedro Castillo? La democracia es una construcción extraña. Extraña quiere decir que no es que en América Latina no es que se multiplique y crezca con facilidad y de un modo natural. Hay que construir la democracia. Y es un desafío diario.
siempre está en riesgo de ser quebrada, desafortunadamente. Sobre todo cuando se tiene tan poco tiempo en democracia, ¿no? Permítame, sí. Siempre, en el Perú particularmente, en América Latina en general. De manera que hay que construir la democracia. Todos. De modo que sí, me parece que siempre es un riesgo ese, pero también creo que hay personas con gran vocación democrática y también ya a lo largo de estos años se va creando una cierta cultura en determinadas instituciones. Pero la democracia es, repito, un sistema frágil y no es perfecto, no a todos les gusta la democracia, algunos piensan que la democracia es un exceso de la estadística, ¿no es cierto?, que porque la mayoría votó, eso no necesariamente quiere decir que tengan razón. Pero ya le digo que desde mi punto de vista hay que construirla y evitar que quienes están en el poder crucen esa frontera. Porque al final del día la Constitución no es otra cosa que un estatuto de poder. Esto es control del poder. ¿Qué opina acerca de la promesa de instalar una asamblea constituyente, que además todo tiene que pasar por el Congreso de la República, dicho sea de paso, pero tener una para poder redactar la Constitución, que es parte además, repito, de un compromiso de campaña por parte de Pedro Castillo para que pase a reemplazar la de 1993, que es la vigente? ¿Le parece bien a usted? Bueno, como usted dijo hace un momento, el presidente Castillo, en su campaña, señaló que iba a cerrar la Defensoría, luego cambió de opinión, eso hay que mirarlo positivamente. También dijo que iba a cerrar el Tribunal Constitucional, luego ha cambiado de opinión, me parece positivo. Habló de Banco Central de Reserva y luego dijo que se tenía que quedar el presidente. Correcto. En esa misma línea, yo creo que la Constitución es un instrumento jurídico que lo podemos ir mejorando. Hemos tenido 12 constituciones y siempre es posible hacer algunos cambios. Creo que deben hacerse, considero que deben hacerse, pero por el conducto que la propia Constitución señala. Porque eso es lo constitucional, precisamente. Todo tiene que pasar por el Parlamento. De acuerdo, todo tiene que pasar. Hay dos maneras de reformarla y esas dos maneras es por el Congreso. De acuerdo. ¿Cree que se convierte en una realidad la Constitución, por lo tanto, la Asamblea Constituyente? Porque no solamente no va a tener muchísima representación, es un grupo menor, el de congresistas electos de Perú Libre, y los aliados políticamente son solamente los de Juntos por el Perú, que tampoco son muchos. Un punto en el que usted, y estoy seguro que la mayoría va a convenir. Se dijo, vamos a reformar toda la Constitución. Nunca ha pasado eso. En estos 200 años nunca ha pasado eso. Ni va a pasar. ¿Por qué? Por ejemplo, el bloque, el catálogo de derechos, el artículo 2, ¿se va a modificar? ¿Se va a borrar? No. Le aseguro que pase lo que pase, probablemente el 70, el 80%, sea una vía u otra, el 80% de la Constitución se va a preservar. Claro, ¿O acaso vamos a decir, mire, ¿sabe qué? No me gusta que no haya poder judicial, vamos a eliminarlo? Eso no va a pasar. Eso que usted dice es tan cierto que es de hecho una de las razones por las cuales muchos constitucionalistas dicen, a ver, si esto es lo que plantea como promesa para el país, esto forma parte del plan de gobierno de 100 días, porque el ideario de Perú Libre en realidad es prácticamente una oda a Cuba, a Venezuela y demás, si realmente lo que van a ejecutar es ese documento que fue además redactado ya por, digamos, personajes no tan radicales como Pedro Frank, Hernando Ceballos y demás, no hay necesidad de tener una nueva constitución. La actual puede ser modificada, puede ser cambiada, razón por la cual muchos dicen, claro, pero ellos no quieren eso, quieren una nueva constitución por dos razones. Una, por el tema simbólico, porque la de 1993 representa la dictadura de Fujimori, y dos, porque de pronto allí sí podrían insertar algún tipo de línea que le permitiera eventualmente a Castillo perpetuarse en el poder, como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela. Mire, yo lanzo un desafío, que es este. Nada de lo que ha planteado ninguno de los dos candidatos, ninguna de las 100 planteamientos, para poner una cifra, que han propuesto ambos candidatos, y en este caso el candidato al hoy presidente Castillo, tiene como condición indispensable modificar la Constitución.
todo se puede hacer con la actual Constitución, todo. ¿Por qué cree entonces que existe esta intención, esta, digamos, consigna de repetir constantemente que de todas maneras va a haber una asamblea constituyente, que de todas maneras se necesita una nueva constitución? ¿Por qué cree? Puede ser por dos razones, pero le voy a mencionar solo una. Creo que hay, como usted dijo, un simbolismo, hay una suerte de mito de que la Constitución tiene un efecto mágico. Las leyes no cambian nada, Juliana. Las leyes y la Constitución no cambian nada. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que les estoy pidiendo que hablemos unos minutos? ¿Qué es lo que cambia? Finalmente, ¿cómo echamos a andar a esas 540 instituciones? 540 instituciones del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las políticas que vamos a priorizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas personas de las que van a venir conocen bien el Estado, la LOPE, conocen cuáles son las competencias, conocen toda la técnica de la gestión pública? Esto que parece muy pedestre, no es muy... A ver, no tiene mucha cámara, pero eso es lo que importa, porque eso es lo que materializa los derechos, eso es lo que hace realidad los servicios públicos. Claro, es muy bacán hablar de la Constitución, ¿no es cierto? Y discutamos en la Constitución, pero esto, que no tiene tanto foco mediático, eso es lo importante. No, seguro. Y ahora mismo lo más importante es el tema salud, ¿no? Seguir enfrentando esta pandemia, continuar con el cronograma de inmunización y demás, pero ellos, digamos, pareciera estarle dando prioridad al tema de la asamblea, que bueno, yo personalmente creo que no va a entonces, prosperar. esa era la otra razón, que a veces algunos plantean una cosa, como no, digamos, algunas personas, no digo que este grupo político, no tienen las competencias para echar a andar eso, entonces vamos a soltar este conejo constitucional para ver si lo persiguen, mientras que aquí no se pueden hacer las cosas. Bueno, centrémonos en estos temas que acabo de señalar, porque eso es lo importante. Ojalá que pronto se pueda reunir con el señor Pedro Castillo. Encantado. Presidente electo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias también. Encantada también de tenerlo en el programa, el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. Y yo quiero ir con una nota ahora que además les había